Bien, muy buenos días. Primero que todo, un profundo agradecimiento a las directivas de la clínica y ante todo mi más profunda admiración para los doctoras y doctores en el área de la psiquiatría. Una del incipit, como lo llamaban los latinos, un incipit necesario que se toca hacer acá es el siguiente. Quien les habla desde la duda, habla desde la inquietud, no habla desde la seguridad y la certeza. Por lo tanto, si mis palabras suenan a certeza, es físico y sencillo miedo, no es seguridad en lo que estoy diciendo. Y sobre todo es una petición profunda de tolerancia para lo que yo pueda decirles a ustedes en torno a esos temas. Con el doctor Iván Alberto Jiménez, que tan gentilmente ha tenido la paciencia infinita conmigo durante estos últimos años, planteamos la necesidad, la inquietud de meternos en un tema bien inquietante, que es una serie de gravísimos problemas que la psiquiatría moderna tiene que enfrentar, aún incluso contra su propia voluntad, en los últimos 70 años. Y entonces yo le propuse a él que la llamáramos así un poco pedantemente, 13 agujeros negros de la psiquiatría, porque son eso. Yo supongo que quien escucha entiende que frente a esos 3 agujeros negros está la luz, la materia, la energía profunda de la psiquiatría. Es decir, sería estúpido de parte mía negar la inmensa, la maravillosa contribución de la psiquiatría al combate perpetuo del ser humano ante el sufrimiento y el dolor. Entonces, si hoy vamos a hablar del lado oscuro, es simple y sencillamente porque hay un lado claro, un lado de luz, un lado de fuerza, de inquietud, de abnegación por parte de gente como ustedes que han dado su vida, su pensamiento, sus sentimientos a esa lucha tan valiosa de rescatar a los seres humanos del sufrimiento y del dolor. Entonces, que quede eso como la atmósfera fundamental a lo largo de nuestra charla. Le proponía al doctor Jiménez que esos 3 agujeros negros fueran los siguientes. El primero, el que nos va a ocupar hoy por lo complejo, por lo amplio del tema, etcétera, etcétera, que es ni más ni menos el papel que jugó decisivo, como lo vamos a ver hoy, la psiquiatría en 2 de las áreas más tremendas de insulto a la condición humana, que eran la eugenesia y la eutanasia durante el Tercer Reich. Vamos a intentar mostrar de qué manera los psiquiatras colaboraron activa y decisivamente en esos 2 campos oprobiosos de la condición humana. Después, en una segunda charla, en un venidero semestre, si las condiciones se dan, nos ocuparemos de los otros 2 agujeros negros que yo considero que vale la pena que ustedes tengan en cuenta. El segundo de ellos va a ser las técnicas modernas, casi contemporáneas de lavado de cerebro. Y la tercera, la relación compleja, bien problemática del psiquiatra con las medicinas psiquiátricas. Esos van a ser entonces los 3 grandes problemas que yo propongo a consideración de ustedes en torno a esos problemas. Bien. Respecto del primer agujero negro, la participación activa y decisiva de los psiquiatras en la elaboración de los programas de eugenesia y eutanasia durante el Tercer Reich en Alemania. Hay una frase que a mí siempre me inquietó, les confieso que me la leí hace como 20 años y siempre me ha quedado en la cabeza como si fuera peor que si me lo hubieran grabado a sangre y fuego. Una frase de ese presidente de los Estados Unidos bien inquietante llamado Richard Nixon. Nixon tiene una frase que a mí me llamó muchísimo la atención. Nixon dijo: la Tercera Guerra Mundial comenzó cuando aún no había terminado la segunda. A mí me quedó sonando esa cuestión. Cuando uno lee el libro de las memorias de Nixon y habla de esa cuestión, él dice que la Tercera Guerra Mundial comenzó con problemas de territorio, con la conferencia de Yalta, etcétera, etcétera. Yo voy a proponerles a ustedes lo siguiente: la Tercera Guerra Mundial comenzó cuando la Segunda Guerra no había terminado, porque la Tercera Guerra Mundial comenzó en la mente de cada uno de nosotros. La frase no es mía y la atribución no es mía, es del director de la CIA en una conferencia en la Universidad de Princeton en 1953.
El relato lo hace escotado de la siguiente manera. En 1953, ante un selecto auditorio que le escuchaba en la Universidad de Princeton, el director de la CIA justificó las generosas dotaciones para armas químicas y la contratación de varios criminales de guerra nazis por la necesidad de sobrepasar a los soviéticos en una nueva frontera, conquistar la mente de los hombres. Entonces, la invención de que la Tercera Guerra Mundial se lleva en la mente de nosotros no es invención mía, sino de este adorable director de la CIA. Ustedes saben que esa inquietud no es solamente del director de la CIA. Ustedes saben que desde el siglo XVIII, los protopsiquiatras del siglo XVIII ya se daban cuenta del papel inaudito que juega la psiquiatría en el dominio y el control de la mente de los seres humanos. Hay un texto muy bonito y muy terrible de Jean-Marie Antoine Servat de 1767 que dice: sobre las blandas fibras del cerebro se asienta la base inquebrantable de los más firmes imperios. Les ahorro la lectura, la famosa cita de Napoleón Bonaparte sobre que un verdadero gobernante no gobernará ni controlará la población mientras no controle sus sueños. Entonces, ustedes saben que desde allá viene ese sueño inaudito de controlar la mente de los seres humanos. En el siglo XX, los nazis llevaron a cabo el primer intento de tomar por asalto la nueva frontera de la mente de los hombres, abarcando de manera totalitaria no solo un gigantesco proyecto educativo. Sería bueno que se lo recordáramos a nuestros gobernantes cada vez que hablan de educación y creen que, por supuesto, per se hablar de educación es ya algo positivo. La famosa frase de los años 30 que dice así: de ahora en adelante el joven se educará progresivamente de escuela en escuela, entrará siendo un niño pequeño y no saldrá hasta la edad de la jubilación. Nadie podrá decir que hubo un periodo de su vida en que le dejaron abandonado a sí mismo. La famosa idea de la educación permanente, de que la educación no es solamente privilegio de unos jóvenes entre los 7 y los 18 años, la idea de que hay que educarse permanentemente, de que hay que educarse constantemente, de que con el pregrado no termina la educación, que hay que seguirlo en el posgrado, que hay que hacerlo en las fábricas, que hay que hacerlo en los lugares de trabajo, no es una idea de filántropos, es una idea textual de Adolfo Hitler en el Congreso del Partido Nazi en 1935. Fue el que propuso que la única forma para poder controlar poblaciones es a través de una educación desde el niñito. Ustedes mejor que yo lo saben, la invención del kindergarten es de Adolfo Hitler, desde el coger al niño desde el kindergarten hasta pensionado para educarlo constantemente. Todo proyecto totalitario consiste en impedir que la gente esté a solas, que siempre esté acompañada constantemente. Entonces, la tarea evidente estaba ya dentro de ese proyecto de Hitler. Bien. No solamente se dedicó Hitler a esa tarea de control desde el punto de vista educativo, sino también desde los comienzos mismos de la vida hasta la terminación misma de la vida. Es decir, intervino la psiquiatría activamente en las fuentes de la vida con el proyecto nazi eugenésico y destruyendo sistemáticamente lo que los nazis llamaban vida indigna de ser vivida o lastre a través de su programa de eutanasia. En esos dos proyectos la psiquiatría jugó entonces un papel decisivo. Voy a tratar de mostrar cuál fue el papel tan fundamental que cumplió la psiquiatría alemana en los años 30 y 40 para esos dos proyectos, tanto de eugenesia y como también de eutanasia. Bien, el sueño nazi de la eugenesia no es propiedad privada de los nazis. Ustedes saben muy bien que a comienzos del siglo XX ya había teorías, tratados, movimientos eugenésicos a lo largo de todo el mundo. Desde China hasta Suecia, desde Suecia hasta España, había ese movimiento eugenésico de grandes médicos preocupadísimos por lo que ellos comenzaron a llamar degeneración biológica de la raza o deformación de lo que ellos llamaban plasma seminal. En ausencia del criterio de genes, hablaban en esos términos. Esa degeneración de la raza se debía fundamentalmente a una serie de factores: el alcohol, las condiciones antisociales, la delincuencia y finalmente la deficiencia mental. Los movimientos eugenésicos a lo largo de todo el mundo intentaron demostrar que esa deficiencia mental era de carácter hereditaria y comenzaron a trabajar en esa idea. Incluso comenzaron grandes psiquiatras de los años 20 y 30 a sostener la tesis de que la medicina iba en contra de la evolución.
que la medicina iba en contra del necesario proceso de selección natural, ya que con la medicina y la asistencia social se perturbaba el libre desarrollo de la selección natural en todo el mundo. Esa preocupación la tenían todos los países del mundo. Me encontré con la admiración que había proyectos eugenésicos en Islandia, en Suecia. Y no es arbitrario mostrar que esos proyectos eugenésicos, por ejemplo en Islandia o en Suecia, iban a la par y están financiados por los gobiernos al mismo tiempo o con el mismo dinero para la investigación en cultivo de plantas o la cría de animales. Los mismos que estaban investigando sobre plantas, sobre cría de animales, también estaban haciendo investigación sobre la eugenesia. Sobre todo les inquietaba dos temas: el hecho de la consanguinidad de los sordomudos y la aparición de lo que ellos llamaban en el norte de Europa los tártaros, negación de la raza pura que para ellos eran los nórdicos. Propiedad exclusiva de los europeos del norte. En Francia también lo había. Había una preocupación terrible por la migración de razas degeneradas del este, y en Alemania se las llamaban las razas eslavas. Ahí comenzó ese proceso de leyes antimigración que van a ser desarrolladas fundamentalmente por el alariz de toda la historia de la humanidad en leyes antimigración, los Estados Unidos. Los Estados Unidos elaboraron leyes contra lo que ellos llamaban hordas de europeos orientales y meridionales procedentes de clases pobres y de barrios bajos, basura blanca y pobre e indígena que había que perseguir junto con los negros. Igual hacían los escandinavos. Esa carrera genética de comienzos del siglo XX ha sido muy estudiada. La primera sorpresa que yo me llevé es que la primera cátedra de eugenesia es de 1909 y no es del régimen nazi, sino de la University College de Londres. El monumento del progresismo y la lucha antirreligiosa en Londres, en Inglaterra, fue la primera cátedra de eugenesia. Y la primera institución de biología racial no es en Alemania, es en Uppsala, en Suecia, en 1922. Gente tremendamente progresista como Lord Keynes o los esposos Webb hacían campañas a favor, en la London School of Economics hacían campañas a favor de la eugenesia, y 35 estados de los Estados Unidos permitieron la esterilización eugenésica de individuos discapacitados mentalmente. El mayor de ellos fue, como siempre lo ha sido, California, ¿no? Los filántropos ricos financiaban investigaciones tan grandes como el Laboratorio de Eugenesia de Cold Spring Harbor en Estados Unidos o el Departamento de Genealogía y Demografía del Instituto Kaiser Guillermo de Múnich. Los que hayan investigado algo sobre historia de la ciencia en Alemania saben lo terriblemente nocivo que es ese Instituto Kaiser. Para los que les dicen que hay que hacer investigación de punta, que la ciencia debe estar siempre permanentemente adelante, que hay que aprender de los institutos avanzados, pues quizás el instituto más avanzado del mundo que dio el mayor número de premios Nobel antes de los años 50 es el Instituto Kaiser, y en ese Instituto Kaiser se diseñaron políticas de eugenesia, políticas de eutanasia, se diseñó el gas Ciclón B con premio Nobel Hawler, que lo obtuvo por haberlo diseñado, etcétera, etcétera. Los institutos de avanzada son de avanzada, pero eso no garantizan al servicio de ¿qué? Esas leyes de esterilización de los Estados Unidos se concretó en la famosa Ley de Limitación de Migración de 1924. O sea que la ley de Arkansas es nada. O sea, llevan 90 años los norteamericanos intentando hacer exactamente lo mismo. Curiosamente, los nazis, cuando hicieron las famosas leyes de Nuremberg de los años 34 y 35, en el preámbulo reconocieron el agradecimiento profundo que tenían hacia los legisladores norteamericanos porque les habían enseñado a ellos cómo había que hacer leyes eugenésicas y leyes de inmigración. En 1931 en Inglaterra, los laboristas tomaron la avanzada. Para mostrarles a ustedes que no era propiedad privada solamente los políticos de derecha. Los laboristas propusieron una esterilización voluntaria. Los esposos Webb, que eran miembros del seminario de la Sociedad Fabiana avanzada, gente avanzada, propuso también que el Estado debía intervenir, que había que acabar con el laissez-faire, laissez-passer, porque el Estado debía intervenir obligando a la gente a procesos de esterilización o al menos de control de la salud.
Por el lado de los cristianos, tanto protestantes como católicos, estuvieron de acuerdo. Por supuesto que había problemas entre los católicos y los protestantes. Por supuesto que hubo resistencias dentro de ellos. Pero lo más pavoroso que me inquietó a mí es que asociaciones de protestantes estuvieron de acuerdo con la eugenesia y asociaciones católicas llegaron a estar de acuerdo con la eugenesia siempre y cuando fuera voluntaria. Y la eutanasia, como lo vamos a ver, si alcanzamos hoy, como lo vamos a ver, con una salvedad, que a los deficientes mentales que se lo fuera a matar, se les administrara antes sus sacramentos debidos, ¿no? Esa característica de las campañas nazis, de las campañas de eugenesia, no son arbitrarias, no son aisladas, no son localizadas en Alemania, sino que estaban generalizadas, como les digo. En China había también campañas de eugenesia, en Brasil había campañas de eugenesia, etcétera, etcétera. Los nazis lo que van a hacer es llevar a escala mundial, programada como política de Estado, esas leyes eugenésicas. El resultado de esas leyes va a ser que en menos de 10 años se van a esterilizar a 400,000 deficientes mentales, y se va a asesinar a 200,000 en un programa particular de eutanasia que, como vamos a ver, fue diseñado, administrado y programado por psiquiatras en esa Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿cómo surgió en Alemania la idea de una eugenesia por parte del Estado como política estatal? Esa idea de la eugenesia como política estatal es tan vieja como la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial, a finales de la Primera Guerra Mundial, 70,000 internos de manicomios murieron por abandono y subnutrición en la última parte del conflicto, porque se decía que los alimentos había que dárselo a los soldados en la batalla y había que quitarles eso a unas personas que en realidad de verdad no lo necesitaban. Fruto de esas experiencias de la Primera Guerra Mundial es el texto capital de la psiquiatría entre guerras. Ese texto capital de la psiquiatría entre guerras es un texto de 1920 que va a definir lo que significa una vida indigna de ser vivida. Vamos a tratar de definir esa cuestión. Antes que todo, porque si no después se me olvida, quiero mostrarles que no todos, por supuesto, los psiquiatras de los años 20 estuvieron de acuerdo. Quizás esta charla debía de ser dedicada a la memoria de quizás el psiquiatra más interesante de esa época, Karl Bonhoeffer. Ustedes, los que sepan algo sobre los campos de concentración, saben que Karl Bonhoeffer va a ser el papá de Dietrich Bonhoeffer, el famoso teólogo alemán que se va a resistir contra la injerencia nazi en los campos de concentración. Karl Bonhoeffer escribió uno de los artículos más hermosos que honra la psiquiatría. Oponiéndose a esas técnicas de eugenesia en Alemania, escribió lo siguiente ante la asamblea plenaria de la Asociación Psiquiátrica Alemana. 1920, mayo. Casi podría parecer, decía él, como si hubiésemos sido testigos de un cambio en el concepto de humanidad. Quiero decir simplemente que nos vimos forzados por las exigencias terribles de la guerra a atribuir a la vida del individuo un valor distinto al que se había atribuido antes, y que en los años de hambre de la guerra tuvimos que habituarnos a ver cómo nuestros pacientes morían de desnutrición en gran número, aprobándolo casi, sabedores de que quizás a través de esos sacrificios se pudiese mantener con vida a los sanos. Pero al resaltar el derecho de los sanos a seguir vivos, que es una consecuencia inevitable en los periodos de necesidad, se corre el peligro de ir más lejos, el peligro de que la subordinación abnegada de los fuertes a las necesidades de los desvalidos y enfermos, que se hallan en el fondo de toda preocupación sincera por sus enfermos, deje paso a la exigencia de que los sanos vivan. Ese texto tan hermoso de Bonhoeffer, por supuesto lo cito a cada rato que tengo oportunidad de citar esta cuestión, porque es exactamente en el mismo año en que aparece el libro más terrible que se haya escrito por parte de psiquiatras en esa época contra los deficientes mentales. En ese mismo año se escribe el libro Permiso para la destrucción de vida indigna de ser vivida. Ese libro fue escrito por Karl Binding, profesor universitario y jurista alemán, y por Alfred Hoch, psiquiatra y profesor universitario alemán.
Lo que ellos sostenían en ese texto, Permiso para la destrucción de una vida indigna de ser vivida, es que había que acabar con la tradición judeocristiana del respeto a la santidad de la vida humana. Iban a proponer que había que acabar con esa idea de la santidad de la vida humana, porque la idea de la santidad de la vida humana era solamente dirigida o restringida al campo judeocristiano, que había otras culturas de la humanidad que no aceptaban esa cuestión, y comenzaron a citar con fuentes antropológicas cantidades de sociedades primitivas y antiguas, desde los inuit hasta los espartanos, que mataban a los niños enfermos y a los ancianos. En la misma época en que se escribe ese libro, Alfred Blumer, el famoso psiquiatra norteamericano, elogiaba a los bárbaros escotos, que no solamente mataban a los nacidos deficientes, sino que también había que matar a sus propias madres para garantizar la pureza de la raza. ¿A quienes había que dar muerte según Vinding y Hock? Primero, todo esto está entrecomillado: a los idiotas incurables, a los enfermos terminales, a los heridos incurables, cuyo deseo de morir podría determinarse y presuponerse, y el argumento que ellos hacían para hacer esa cuestión es el argumento que va a llegar hasta pleno 2010: costos. Si la medicina implicaba un altísimo costo, había que reducir los costos. Y para reducir los costos había simple y sencillamente que acabar con ese lastre de vida sin sentido, cuyas existencias no merecen seguirse prolongando. Y así en la cuenta. Ahorita vamos a ver, los que tengan la oportunidad de ir al museo del exterminio nazi en Washington, ahí están las listas, las cuentas que hacían los psiquiatras de la plata que se podían ahorrar si mataban a estos indignos de ser vivido, para poder encauzar esa plata hacia los que verdaderamente valdría la pena curar, entre comillas. Un psiquiatra de la época que leyó este texto, Ewald Meltzer, escribió una carta profunda de devoción hacia ese texto, porque decía que él había encontrado que incluso los padres de estos deficientes mentales deseaban en su interior asesinar a sus propios hijos, sino que como el Estado no se los permitía, el famoso artículo 211 del Código Penal alemán, como el Estado no se los permitía, sería bueno que los psiquiatras hicieran un texto en que se propusiera al gobierno de la época una legislación en el cual se autorizara en determinados casos realizar ese fenómeno de asesinato, pues promovido por los mismos padres de familia. Había un problema para los psiquiatras de los años 20, usted lo sabe mejor que yo. La psiquiatría alemana en los años 20 tenía enemigos acérrimos. Y esos enemigos acérrimos de la psiquiatría acusaban a la psiquiatría de tres cosas. Primero, ineficiente en su tratamiento. Segundo, altamente costosa. Y tercero, represiva. Fruto de esas críticas es el hermoso trabajo que ustedes lo conocen de Gustav Kohl y de Hermann Simon sobre los famosos métodos de tratamiento activo y el método de la socioterapia. Es una de las historias más crueles de la vida, porque ellos, con la mejor de la voluntad, quisieron ahorrarle dinero al Estado y comenzaron a hacer clínica diurna, trabajo ocupacional, traer gente de otras partes que asistiera a los mismos psiquiatras, etcétera, etcétera. Todo con la idea de que eso garantizaría el ahorro de dinero por parte del Estado. Una de las cosas más desgraciadas que les sucede a estos dos grandes psiquiatras es que para hacer esa investigación y para demostrar que efectivamente estaban ahorrando costos, les dio por hacer la primera tabulación de fichas de familiares de enfermos mentales. Y comenzaron a ampliarla, cuando de pronto se dieron cuenta que dentro de esas familias, mientras más se incrementaba la investigación, más aumentaba el número de enfermos mentales no detectados. Luego entonces comenzaron a proponer la creación de un necesarísimo banco de datos de familias de enfermos mentales que a su vez tuvieran otros enfermos que no hubieran sido tratados. Ese primer banco de datos es el primero que van a usar los nazis para usarlos en contra en la detección de enfermos mentales. En 1929 el Comité Woods de Inglaterra declara como deficiente mental a 250,000 de habitantes de los Estados Unidos, de Inglaterra,
Inglaterra fuera de los manicomios. Y entonces crean la famosa Asociación Eugenésica y el Comité para la Legalización de la Esterilización Eugenésica en Inglaterra en 1931. Es decir, que el mismo movimiento de legislación eugenésica en Alemania estaba ocurriendo en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, que el caso no era aislado, que el caso no solamente de nazis. Y para acabar de completar, promulgado, financiado, con enfermedades hereditarias, que entró en vigor el 1 de enero de 1934. La única diferencia es que esa ley obligaba a la esterilización. Hasta ese momento la esterilización debería ser voluntaria bajo consentimiento o aprobación de los padres cuando se trataba de menores. La ley de esterilización propuesta por los nazis se hizo obligatoria en 8 casos. Voy a leer los casos porque los que sepan algo de esta historia se van a ir ampliando hasta que a finales de 1944 Hitler va a proponer que incluso las personas con enfermedades cardíacas sean asesinadas. Los que tanto están preocupados por la salud, los que están tan preocupados por diferenciar entre el enfermo y el sano, no se dan cuenta de que por definir al sano encuentran tantos enfermos que no hay sanos. El famoso telegrama de 1945 diciendo Hitler que dadas las condiciones del avance de los aliados había que exterminar a toda la población alemana que no merecía haber sido defendida por las tropas de las SS. Voy a leer los 8 supuestos. Así comenzaron los nazis en 1934. Primero, había que esterilizar a los débiles mentales congénitos, los esquizofrénicos, los enfermos maníaco-depresivos, los epilépticos, los que padecían corea de Huntington, la sordera y ceguera hereditarias, las malformaciones físicas graves y finalmente los alcohólicos crónicos. En 2 años después ya iban, se aumentó a niños mayores de 10 años, después a niños mayores de 14 años con el uso directo de la fuerza, después obligación de comparecer ante inspectores médicos públicos. Las mamás debían llevar a sus hijos para que los médicos los revisaran si verdaderamente eran eugenésicamente aptos o no. En 1935 se aprobó el aborto eugenésico hasta los 6 meses de edad. En 1936 se aprobó la esterilización de mujeres mayores de 38 años con rayos X, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el papel de los psiquiatras nazis con estas leyes de 1934? Los psiquiatras nazis de 1934 no eran los de 1920. Los psiquiatras nazis de 1934 habían aprendido un término: eficiencia. Y había que ser eficientes. Luego entonces el rastreo de las personas débiles mentalmente debería ser completo. ¿Qué propusieron los psiquiatras nazis en 1935? Primero, había que realizar historias de vida de cada uno de los pacientes. Segundo, poner muchísimo cuidado a los antecedentes familiares. Tercero, ir a los colegios y revisar las calificaciones escolares de cada uno de los alumnos. Cuarto, mirar la trayectoria laboral de cada uno de los pacientes. Quinto, a ver si les parece algo inquietante que está pasando en nuestra época, mandar inspectores de vigilancia para que entrevistaran a vecinos y policías sobre la conducta de los miembros, de los habitantes de ese barrio, y finalmente recoger ayuda de los que habían acudido a auxilios sociales, que sería una pista completa de esa cuestión. Sobre eso se constituyó los famosos tribunales de salud hereditaria y sobre ellos se realizó una serie de outsourcing en la que compañías privadas se encargarían de llevar a este tipo de pacientes a los lugares adecuados para administrarles el tratamiento que el régimen nazi iría a proponer.